El cómo manejamos nuestras emociones sin duda determina mucho el éxito de nuestras relaciones con las personas, porque las personas que somos demasiado emocionales, es decir, que respondemos según nos sentimos o según nos hacen sentir, no siempre vamos a dar respuestas acertadas. Y a veces, hay que decirlo también, para esto suele ser un peligroso refugio el tema de la murmuración. De repente no tenemos la suficiente valentía de pararnos delante de la persona, tenga la autoridad que tenga el cargo que tenga o tenga el impacto familiar que tenga en nuestras vidas, siempre con respeto, pero no tenemos la suficiente valentía de pararnos delante de alguien y decirle: esto que acabas de hacer, esto que acabas de decir, sencillamente me ha hecho daño, me ha agredido o me ha hecho sentir mal. Y entonces trasladamos la emoción hablando mal de esa persona con otros. Justamente para esta serie Refugio para el Alma, que se trata de eso, de buscar un espacio sereno, de mirar hacia adentro y ver exactamente cómo va nuestra vida, qué cosas nos quitan la paz. Hay una frase del libro de Proverbios, seguimos alimentando esta serie del libro de Proverbios, en el capítulo número 14, el versículo 17, que dice, estas son frases cortas, ¿no? Dice: el colérico comete disparates, el hombre reflexivo lo soporta todo. Allí a mí me llama la atención cómo la palabra de Dios, sin duda, aunque puede haber personas que piensen lo contrario, la palabra de Dios en lo positivo no se contradice. San Pablo, por ejemplo, en una de sus cartas, en una invitación que le hace a la iglesia y por supuesto a quienes formamos parte de ella, es aprender a soportarnos. Porque iguales no vamos a ser nunca. Todos somos diferentes, todos tenemos criterios distintos. Y muchas veces el carácter impositivo, esto hay que hacerlo porque yo digo y se acabó, no ayuda a la sana ejecución o comprensión de las cosas. Eso aplica en el hogar, los padres hacia los hijos, eso aplica en el trabajo, en cómo nos relacionamos, por ejemplo, en nuestras actividades ordinarias o extraordinarias. Eso implica en nuestras relaciones de amistades. Hay personas que condicionan mucho sus amistades y a veces terminan separados y discutiendo porque siempre hay alguien que quiere que se haga lo que él dice, que se vaya a compartir en el sitio que esa persona dice, que se coma lo que esa persona dice, etcétera, ¿no? Son personas como muy posesivas o muy dominantes. Sin duda, una de las figuras bíblicas y además estandartes de nuestra fe cristiana católica, que siento que nos ayuda y que le podemos orar mucho para aprender a manejar nuestras emociones, es nuestra Madre, la Virgen María. Y yo pongo a María Santísima como ejemplo, y no soy el único que la pone. María Santísima es ejemplo para toda la humanidad. Es triste cuando a veces, yo digo que usted puede no creer en María, eso no le va a condenar. Entonces, bueno, a mí me ha pasado, yo he aprendido quizás a relacionarme un poco más con María después de muchas experiencias, sobre todo en retiros, la más cercana, pues, y le hago publicidad porque sin duda tiene muchos frutos en la experiencia de Emaús, el retiro de Emaús, que es eso, es una experiencia. Emaús no es la iglesia, es una experiencia que Dios nos regala dentro de las grandes oportunidades de fe y de espiritualidad que tiene nuestra iglesia católica dentro de su gran diversidad de carismas. Pero justamente uno de los derivados, de los frutos de Emaús, en mi experiencia personal, fue acercarme a María. Y de María, a partir de allí, yo he empezado a hacer como una oración con ella, que va muy de la mano de pedirle dos cosas, ¿no? Aprender de su pureza, es bien complicado, sobre todo cuando uno ya es adulto, aprender a trabajar la pureza de corazón, la pureza de pensamiento. Y lo otro es la prudencia. ¿Y por qué María es un símbolo importante para la prudencia? Porque María pasó todo lo que se pueda pasar. María pasó por la felicidad extrema de ser la madre de Dios, además ser testigo patente de un milagro increíble, un milagro del que se debería hablar más. Por eso decía, lo que da tristeza en estos tiempos es que se hable mal de María. María no se merece que hable mal de ella. María no se merece, si usted no va a creer en ella, no hable mal de ella. Usted no juzgue
la devoción, la espiritualidad o lo positivo que puede inspirar María en los seres humanos, porque no es una mujer que se merezca hablar mal de ella. Mucho peor deberíamos hablar de Pedro, que negó a Jesús, de Judas, que lo traicionó, de Santiago y Juan, que pidieron los primeros puestos, de Pablo, que presenció la muerte de Esteban y hasta disfrutó cuando lo mataban a pedrada. No digo disfrutó, quizás un término un poco duro, porque la Biblia no lo dice así, pero sí dice que estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y que luego pide permiso para ir a perseguir a los cristianos. Entonces yo creo que hay gente que sí le hizo mucho daño a la iglesia en su momento, o traicionó a Jesús en su momento, y sin embargo Jesús los amó, los convirtió, los esperó, los transformó, y vaya que son unos santazos, y a ellos le debemos todos los cimientos de nuestra fe. Pero María no pasó por ninguno de esos procesos. María en nada le hizo daño a Jesús. María en nada le hizo daño a la iglesia. Y María nunca habló mal de nadie. Entonces, María, para estos temas del manejo de las emociones, es extraordinaria, porque inclusive en el momento en que a Jesucristo lo están juzgando, que lo están condenando a muerte, hay una escena, esto es una opinión personal, no lo tienen que compartir conmigo. Hay una escena de la película de Sefirelli, de Jesús de Nazaret. Esa película fue sin duda una referencia para mí y para mucha gente por décadas. Yo creo que el impacto que hoy está teniendo la serie de Chosen, que no la estoy recomendando, hago un paréntesis con eso, pero el impacto que está teniendo esa serie en este momento lo tuvo la película de Sefirelli en su momento con la película de Jesús de Nazaret, sobre todo que la sacó en película y en serie. Y en esa escena sale María, Pilato pregunta, ¿quién quieren que libere, a Jesús o a Barrabás? Y sale la escena de María, es una María desbordada, desgarrada, gritando a Jesús de Nazaret, llorando, casi que empujando a la gente porque ella quería que liberaran a su hijo. Hago ese contraste porque está la película de Mel Gibson, que es también La Pasión de Cristo, y la figura de María es totalmente distinta a esta. Es una María que sufre, que llora, que se pregunta hasta cuándo, pero es un diálogo con Dios, no con la gente. María, todo su sufrimiento fue oración, todas sus alegrías fueron oración. María, una mujer prudente, serena, silente, que acompañaba, que miraba, que sabía que lo que estaba pasando a su hijo, por ejemplo, era porque él quería que pasara. Era dentro de su plan. Por eso el mismo Jesús dirá, a mí no me están quitando la vida, yo la estoy entregando. Esas son palabras del Evangelio. Entonces, sin duda, el manejo de las emociones es muy importante, y sobre todo las personas, y me estoy colocando en primera persona, que tendemos a ser relativamente importante en el sentido del tiempo que le invertimos a ser iracundos, que por cualquier cosa nos podemos molestar. Yo, por ejemplo, no lo digo como una virtud, sino como una característica, un rasgo de mi personalidad. Yo soy una persona como de rutinas, y además tengo mis hábitos bien establecidos. Tengo todo dentro de esquemas y dentro de un orden. Y he tenido que aprender, y me ha costado, pero ahorita creo que lo voy desarrollando bien, que por ejemplo mi hijo no tiene que exactamente adaptarse a mis rutinas, o mi esposa tampoco, sino que ellas también tienen las de ellos y yo me adapto. Entonces vamos armonizando estas formas de vida, y al final vamos haciendo crecer lo que hay que cuidar, que es nuestra familia, nuestro ambiente familiar. Yo llego a mi casa, y en mi casa, de verdad lo digo, no porque sea mejor que nadie, porque tampoco siempre fue así. Sobre todo los primeros años del matrimonio son difíciles, pero en mi casa yo sé que yo llego y yo no voy a llegar a pelear con mi esposa, a pegar gritos. A veces las discusiones más, las molestias más recurrentes es cuando uno va tratando de crearle hábito al hijo, por ejemplo, con temas de estudio, de pararse temprano, de ordenar sus cosas, ordenar su ropa, pero tampoco es que nos estamos cayendo a golpes por eso. Sencillamente uno le va diciendo, lo regaña, y eso es diario. Eso hay que hacerle seguimiento diario. Acuérdate de rezar, acuérdate de bañarte, acuérdate, cómete la comida completa, ese tipo de cosas. Pero eso es formando el carácter. Pero el hogar tiene que ser un lugar de paz. Tú puedes tener tus problemas en el trabajo, puede ser que hay gente que te tiene desbordada, puede ser que estés colapsado, puede ser que tengas problemas en la calle con un vecino, con alguien externo a tu hogar, pero tu hogar tiene que ser un refugio, como lo pretende ser esta serie, un refugio para el alma. Es decir, no que yo sea el refugio para el alma ni la serie, sino que en la palabra de Dios encontrarás siempre ese refugio, y también, muy importante, en la oración. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.